Hola, yo soy Camila Zuluaga y esto es La Intérprete. En La Intérprete, como siempre, intentamos analizar a profundidad temas que están en la agenda nacional y en la agenda internacional. Y hoy decidimos darle otro respiro a la pandemia del coronavirus. Y decidimos darle un respiro para hablar ¿de qué? Del deporte más popular del planeta, el fútbol. Pero no sobre el juego en sí, sino para discutir y reflexionar sobre su contenido social. Ahora que en estos días, pues, el mundo se está reinventando y se está revisando en su totalidad. En Colombia, país latinoamericano, pues abrió el debate a través de una columna que escribió el escritor Héctor Abad Faciolince en su columna dominical del periódico El Espectador. Y para hablar de este tema, como siempre, está mi compañero de La Intérprete, Sebastián Nora. Sebastián, usted que es un fanático del fútbol, hoy decidimos meternos en la pelota, pero en el contenido y el aspecto social de ese deporte. ¿Qué tal, Camila? Sí, yo soy un futbolero de ley, consumado, le tengo que decir, pero me parece interesante que estas cosas se hablen. Esta columna que sé que usted la leyó, pues yo la leí que tenía un ojo crítico. Abad fue duro, me parece, pero terminó siendo interesante la columna para que la hablemos. Ya en el primer párrafo, Camila, pues Héctor Abad decía, abro comillas, esta semana quisiera ocuparme del fútbol, pero no para lamentar la situación de los futbolistas profesionales, la de los equipos poderosos o la de los empresarios, sino para hacer ver que hace 2 meses no hay fútbol y no ha pasado nada. Nada. Puso sobre la mesa ese debate sobre cómo se estaba inflando el fútbol. Y al final en esa columna, que pues toca un tema que se ha discutido mucho, y es si se está sobrevalorando el fútbol, y terminó de hecho diciendo que se le deberían poner más impuestos al fútbol para sacar recursos de ahí para llevarlos, por ejemplo, al sector salud. Dice Héctor Abad en su columna, de las ingentes ganancias del fútbol, de la publicidad por el fútbol, de las transmisiones de fútbol, de las federaciones de fútbol, habría que sacar una tajada grande, enorme, la más jugosa y la más amplia, no para futbolistas, gremios o empresarios del sector, sino para la salud de todos los ciudadanos. ¿Usted qué opina, Sebastián? Yo, Camila, pues yo soy muy del pensamiento que si usted graba con muchos impuestos un sector, pues desincentiva las ganancias y terminamos teniendo una menor torta para todos. Este cuestionamiento que abre Abad, que en el fondo termina siendo ético, pues hay personas que la acompañan. Y estas personas vienen en gran parte motivadas por las grandes cifras de los sueldos y transferencias que el fútbol ha generado en los últimos años, que son números astronómicos. Pues sí, y es que esta ha sido una industria, Sebastián, que hace mucho, en mi opinión, se salió de la cáscara y cada año genera más dinero en televisión, publicidad, cada vez hay más programas y periodistas dedicados a cubrir los torneos de fútbol. Por eso en esa medida la pregunta clave es, ¿estamos o no sobredimensionando el fútbol? Las cifras que uno escucha constantemente son astronómicas y uno dice, con lo que se gana un futbolista se podría incluso para seguir en el mismo deporte mantener muchos clubes en Sudamérica. Sí, el fútbol se salió de su pellejo hace mucho, Camila, por diferentes razones, pero le voy a dar unas cifras para que le pongamos como color a esto. No sé si recuerde usted, hace 3 años el PSG, que es un equipo parisino, le pagó al Barcelona 222 millones de euros para fichar a Neymar. O por ejemplo el Liverpool compró 90 millones de euros a Virgil van Dijk, que fue un fichaje récord para un defensa. Y en la misma temporada el Barcelona se gastó 300 millones de dólares en 2 jugadores. Uno el brasileño Coutinho y el segundo Dembélé, que es francés. A pesar de que yo creo que sí se estaba sobredimensionando el fútbol y sobre todo con esas cifras que usted nos acaba de dar, Sebastián, pues sí deberíamos separar el fútbol, industria, ese glamuroso juego que encanta a millones de personas alrededor del mundo, que tiene carros, estrellas, modelos. También separarlo pues de el fútbol que se juega en aldeas africanas, en barrios marginales latinoamericanos, el fútbol que es el descanso de los obreros, pero además el fútbol que es la catarsis de muchos jóvenes en América Latina y el mundo que no encuentran apego ni identidad en otra cosa distinta que hacerle barra a un equipo. Y por eso escuche la opinión de Alfredo Salcedo Ramos, que es escritor colombiano, pero además célebre hincha del Junior de Barranquilla. La industria del fútbol, hay que diferenciar el fútbol como juego y el fútbol como industria. La industria del fútbol
en su trabajo de marketing para vender el fútbol, pues lo ha convertido en un producto carísimo, donde todo es caro, ¿no? Es caro la televisación del espectáculo, es caro el sueldo de los jugadores, son caras las entradas a los estadios. Esa es una discusión que en algún momento hay que dar, ¿no? Y sí, es cierto que cuando uno ve el sueldo de un futbolista versus el sueldo de otra persona que haga un trabajo que de pronto en momentos críticos sea más útil para la sociedad, como el trabajo de los médicos, uno dice que es un despropósito, ni más faltaba, ¿no? Pero no creo que la solución sea acabar el fútbol, o que la solución sea considerar que el fútbol es como una cosa innecesaria. Sí, Alfredo se muere por el Junior, es muy aficionado a ese equipo. Y otra voz interesante, Camila, que quiero que oigamos, es la del chileno Roberto Meléndez, que él tiene que decir mucho sobre esto porque ha tenido un éxito editorial enorme con su concepto y su idea Barrio Bravo en redes sociales, ha publicado libros al respecto y digamos que él es como ya un referente en el tema de historias, en el tema literario del fútbol y yo creo que tiene cosas interesantes para opinar. El fútbol porque es capaz de bloquear ciertos elementos de la vida rutinaria, normal, en 90 minutos. Me parece que esa es una de las razones por las cuales sentimos afición por el fútbol, y también porque tiene un componente social muy obvio. El momento de hacer amigos es jugando la pelota, momentos de conversación entre padre e hijo o madre, hijo, hija, ya que el fútbol es un fenómeno mucho más extendido, se desarrollan a partir del fútbol. Sí, la industria obviamente tiene una gran inflación de precios. Ahora, también hay algo que se está dejando de lado y que se aprecia finalmente como una verdad que no es tan así. O sea, obviamente hay muchos jugadores que ganan mucho dinero, pero la gran mayoría no. La gran mayoría de los jugadores profesionales no son millonarios. Ahora, después de escucharlo, ¿usted no le parece que una de las razones, Sebastián, que ha llevado al fútbol a manejar, por ejemplo, esas cifras astronómicas que usted nos daba del pase de Neymar y lo que se gana, por ejemplo, Ronaldo, lo que se gana Messi? Mucho de eso tiene que ver cuando aquellos petroestados, o sea, los estados petroleros como Qatar o Emiratos Árabes decidieron comprar equipos de fútbol como el Manchester City o el PSG. Claro, es que imagínese que a Duque le dé por comprar un equipo portugués y ese equipo portugués no se financie con sus ganancias, con la venta de sus camisetas, sino con el presupuesto del Estado colombiano. Es lo que ha venido pasando con estos equipos. Exactamente, y muchos clubes, de hecho otros que sí, pues se sostienen, Sebastián, con el negocio de las boletas, de los pases, pues empezaron a quejarse, porque decían que las inversiones provenían del petróleo y no realmente de la plata que genera el fútbol como tal, porque detrás de esos equipos estaban unos jeques árabes o una familia real con mucho dinero, y frente a eso el exfutbolista y escritor español Juan Martín Petón dice algo muy interesante. La irrupción de los estados en los clubes, que Arabia Saudí, Qatar, Dubái de Emiratos, estén comprando clubes importantísimos, hacen naturalmente, porque no hay posible competencia económica, que aumente todo, absolutamente todo, en un efecto mariposa. Y llegue a Colombia también. Eso lo acepto, es así, sinceramente. Asegurar que el fútbol, en cuanto a lo emotivo, a lo espiritual, va a dar un paso atrás cuando es todo lo contrario con motivo de la pandemia, de verdad ahí sí encuentro motivo de discusión. Voy a escuchar a los demás, pero lo tengo clarísimo. Tenía razón Desmond Morris o Vicente Verdú en España cuando decían que es nuestro clan, nuestra tribu. Decidme, los que estáis ahí en la mesa, si habéis tenido una emoción muchas veces repetida, como cuando le hizo 0-5 Colombia a Argentina. Ahora, esta situación abre otras preguntas. Mucha gente por estos días por ejemplo, ha comparado el sueldo de los grandes futbolistas con el de los médicos, argumentando que eso refleja la desproporción del fútbol y sus números. Dicen que el médico está mal pago, o no sé, al revés, o el futbolista gana demasiado. ¿Usted qué opina?
Pues a mí me parece que el futbolista gana demasiado y que el médico está mal pago en muchas partes del mundo, no digo que en todas. Pero hay que decir que esa no es la realidad de todos los jugadores, Sebastián. También se nos ha dicho que hay muchos jugadores de fútbol que viven con lo justo y que incluso ganan menos que un médico promedio. Pero además porque el fútbol también se vuelve una entrada o una posibilidad de surgir y de mantener familias de personas de muy bajos recursos, Ascenso muy social. pobres, exacto, que nunca en su vida habrían imaginado poder estudiar una carrera de medicina, que también de eso pues se tiene que hablar porque de eso tiene bonito el fútbol. Pero escuche esto que dicen tanto Roberto Meléndez y Juan Antonio Petón sobre esos futbolistas que no se ganan cifras astronómicas, sino que viven con lo justo. Quizá tristemente está perfectamente asimilado, pero tiene una parte buena. Es que yo creo que no se puede consentir que alguien pueda pensar que un médico no tiene que cobrar un sueldo justo porque el futbolista lo cobre. Es que solo compararlo me parece absurdo. No, es que obligación de todo sistema que se precie, con los políticos a la cabeza, es que la sanidad esté perfectamente garantizada para todo el mundo y quienes la defienden, ahora incluso con su vida por delante, como en la pandemia, estén perfectamente cubiertos. Acá en Chile no es tan así. Los médicos están bastante bien pagados, ganan muy bien. Insisto con la respuesta anterior, o sea, yo a la gran mayoría de futbolistas que conozco ganan menos que un médico. Me parece que ese no es el tema. O sea, entiendo que el tema es la columna, pero creo que la columna desvía la atención finalmente a través del fútbol para tratar de pegarnos los coscachos en la cabeza de por qué no hemos dado plata en salud, quizás los gobiernos de Sudamérica, para poder tratar este tema de la pandemia de una manera más eficaz. Y algo que también es interesante es, Camila, la relación del fútbol con la política. Sabemos, por ejemplo, usted lo sabe muy bien, que la familia Char, que es dueña del Junior de Barranquilla, ha usado al club como herramienta política y popular, pues para levantar simpatía, para agitar a la gente. Esto es solo un episodio de muchos que ha habido en la historia, de usar al fútbol como un distractor social para desviar otros problemas y darle, como se dice coloquialmente, contentillo al pueblo. Pan y circo, es el nuevo pan y circo de nuestra época. ¿Por qué? Pues porque a través del fútbol se puede manipular mucho a la gente porque genera esos fanatismos y además es un deporte que enamora al planeta entero. Por ejemplo, usted acuérdese de la dictadura de Videla en Argentina con el Mundial de 1978. Que lo ganó Argentina. Exactamente. O por ejemplo con Mussolini con la selección italiana, entre otros ejemplos. Es decir, el fútbol ha estado plagado de influencia política, así la FIFA diga que los estados no se pueden meter en el fútbol. Pero de hecho, escuche lo que dice Alberto Salcedo Ramos, escritor, hincha del fútbol, que ya lo habíamos oído hoy en La Intérprete, sobre los jugadores, sobre lo que se ganan, sobre lo que les exigimos. Una aberración de la sociedad, aquí en Colombia lo vemos todo el tiempo, es que la gente les exige más a los futbolistas que a los gobernantes. Es decir, el día que hay un partido de fútbol, hay más tweets mentándole la madre al futbolista que jugó mal que al gobernante que no lo está haciendo bien. Nosotros somos muy implacables con los futbolistas, con los atletas en general, y somos muy condescendientes con ciertas élites que nos han llevado por la calle del desastre, ¿no? Y si nos vamos a lo de la plata, les digo, miren, si a ustedes les parece que los sueldos de los futbolistas son excesivos, ni les cuento cuando publiquemos la lista por acá de los sueldos de los beisbolistas de Grandes Ligas. Y este es un debate sin fin. Si usted me pregunta, Sebastián, yo sí creo que el fútbol lo estábamos sobredimensionando en temas económicos. Creo que es el fenómeno cultural más importante que existe actualmente porque es un igualador social, porque permite muchas cosas a las sociedades alrededor del mundo. Sin embargo, creo que el coronavirus lo trajo a sus justas proporciones. Pero usted no cree, por ejemplo, que la dictadura del fútbol que existe, un futbolero no se lo puede negar,
pero es una dictadura de doble vía. El consumidor y la gente solo pide fútbol, pero también los medios les damos solo fútbol. Quizá es de parte y parte. Claro, los medios también tienen que pues mirar otros deportes o mirar otras cosas, pero es que el fútbol invadió absolutamente todo y entonces las secciones de deportes de los noticieros empezaron a hacer básicamente solo lo de los futbolistas y nada más. Son las más largas, sí. Pues bueno, ahí estamos también en medio del coronavirus replanteándonos o repensando también el fútbol, ¿por qué no? A ustedes gracias por habernos escuchado hoy en La Intérprete. Ya saben que si les gustó este episodio lo pueden compartir con sus amigos. Estamos en todas las plataformas digitales, porque siempre en un capítulo más de La Intérprete tratamos de analizar y explicar a profundidad los acontecimientos de Colombia y pues del resto del mundo. La Intérprete hoy se hizo posible gracias a los textos de Sebastián Nora, a la edición y corrección de estilo de Diana Mejía, a la producción musical de Gonzalo Lázari y a la producción periodística de David Ferro y Jennifer Castilla.